Hola amigos, ¿qué tal? Hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente. Voy a probar a hablar así en directo. Y diréis, ¿qué hace esta loca grabando en la Nacional 550? A unos kilómetros tan solo de Santiago. Pues vamos a una aventura, porque hemos dejado por ahí el coche. Podéis dejarlo aquí, porque vamos a una aventura. A mí de siempre me han gustado mucho los mapas y me encanta Google Maps. De hecho, yo no sabía qué estudiar y estudié un año de geografía. Y como me encanta ir viendo los mapas, Google Maps, siempre estoy investigando qué cosas puedo visitar y grabar para el canal. Y descubrí una cosa muy interesante, parece, aquí a unos pocos kilómetros de Santiago. Perdón porque se ha cortado, no sé si tengo algún problema con la cámara. Pues encontré un lugar aquí muy cerquita de Santiago, a unos pocos kilómetros, que parece que es interesante y quería experimentar con vosotros primeras impresiones tanto para mí como para vosotros, así como una pequeña aventura. Y vamos comentando cositas durante el paseo. Estamos en la Nacional 550, que es la carretera que une Santiago con Coruña. Ya veis que hay bastante tráfico. Y justo enfrente, un poco más para allá, está la Finsa, que es la empresa más grande que hay en Santiago. Es una empresa maderera. Y lo que vamos a conocer, que por lo visto aquí hay un bosque encantado. Y algo que he leído dice... Bueno, proseguimos, tuvimos algún pequeño problema. Y si veis, al otro lado, allá pequeñito, voy a ampliar un poco, está el aeropuerto de Santiago. Allí se ve la torre de control. Bueno, seguimos a ver por dónde era el desvío. También quería comentaros de paso que me gustaría que comentarais más. Me gustaría leeros en comentarios cualquier cosa que queráis decir, cualquier duda que tengáis, si queréis preguntar algo sobre Galicia y yo lo puedo contestar, o si no, intento enterarme. Si tenéis alguna sugerencia para el canal, críticas constructivas son bien recibidas. O también me gustaría saber qué es lo que más os gusta del canal, de lo que llevo publicado, qué es lo que más os gusta de Galicia, qué estilo de vídeos os gustan más, si os gustaría también algún directo. Vamos a ver si es por aquí el desvío. Pues igual sí. No, o no. No, esto parece que es privado. Hay otra entrada ahí, a lo mejor es esa. Vamos a mirar. No me gusta a mí mucho esto de ir pegado a la carretera, aunque hoy es domingo y no hay mucha gente. No hay mucho tráfico. No sé si es por aquí. Ah, ¿no? Pues debe ser por ahí, porque esto no es. Sí, además la marca la marca vial indica que se puede ir a la derecha. Bueno, pues ahí vamos, a ver qué nos encontramos.
debería estar algo señalizado. Fijaros aquí un cartel del Camino de Santiago que indica Parrillas, Sellamos, Compostela. Para los que no sepáis, la Compostela es el certificado de conforme has hecho el Camino de Santiago. Y para que te la den tienes que hacer un mínimo de kilómetros, que son 100. En el camino francés, que es el más transitado, pues son desde Sarria. El resto, pues no lo sé. Creo que el camino inglés puede ser desde Ferrol o Coruña, pero tampoco controlo tanto ahí. Y bueno, la Compostela la compras, es como una especie de pasaporte. No, la Compostela es el certificado final, donde te van poniendo los sellos para saber realmente al final, cuando llegas a la oficina. Bueno, perdón porque estoy teniendo problemas con la cámara. Estábamos hablando del Camino de Santiago, del pasaporte, esa especie de pasaporte que te dan al inicio del camino, y a medida que vas haciendo el camino, en algunos lugares como los albergues, quizá algún restaurante, algunas tiendas, tienen el sello que te lo ponen ahí para que cuando llegues a Santiago, a la oficina del peregrino, vean que de verdad has pasado por todos esos lugares. ¿Será por aquí? Mira, aquí está la señal del Camino de Santiago. Bueno, pues no, porque creo que coincide totalmente con el Camino de Santiago. Esto es lo que os vais a encontrar si hacéis el camino. Esto es lo que te indica por dónde hay que ir. Te pone el kilómetro. Será que faltan 7 kilómetros para Santiago, supongo. Y hay gente que tiene esta costumbre de ir dejando piedrecitas y cosas así. Bueno, ya vemos aquí bastante bosque. Vamos por aquí. Sí, esto tiene buena pinta. Veremos si es de verdad encantado, si nos encontramos elfos, duendes, brujas, hadas. En todos esos sitios de albergues, restaurantes, tiendas, en algunos de esos sitios te van sellando el pasaporte, y cuando llegas a la oficina del peregrino en Santiago, que está en la calle Carretas, bajando por la plaza del Obradoiro, donde está la catedral, allí te dan confirman de que has hecho el camino, de que has pasado por todos esos lugares, y te dan la Compostela, que es el certificado de conforme has hecho el camino. Pues de momento muy bonito. ¿Quién se iba a esperar que al lado de Santiago, al lado de la carretera nacional, hubiera un bosque tan bonito? También me gustaría que cuando hagáis comentarios podéis poner, bueno, si queréis, por supuesto, si queréis podéis poner de dónde sois, dónde vivís. Ya aprovecho para dar las gracias a todos los suscriptores del canal, que sé que aunque la mayoría, más o menos el 50%, son de España, hay un 50% repartido por todo el mundo, especialmente México, Estados Unidos, Argentina, Brasil y muchos más. Pero esos son los principales. Espectacular. Fijaros las formas de los troncos. A mí es que me encantan los bosques. Me encantan estas formas. Súper bonito. Fijaros. Son robles. El roble, que es uno de los árboles típicos de Galicia. Súper bonito.
quizá tenemos que estar en silencio un ratito, porque he llegado a oír que los árboles hablan. Bueno, de hecho, los árboles hablan. Tengo un libro que lo dice. Lo que pasa que no son... Por lo visto, cuando los árboles hablan no son las típicas repoblaciones. Tienen que ser bosques auténticos. Bosques antiguos, quizá. Y está demostrado que sí hablan, que sí hay una comunicación que obviamente nosotros no entendemos, pero sí, o reacciones que tienen de defensa ante enemigos. Cuántos misterios, ¿no? Tiene la vida. Cuántas cosas habrá que no sabemos. Tenemos mucha tradición de cosas misteriosas como la Santa Compaña, que son como... Tampoco sé yo mucho de esto, pero son como almas en pena que salen a vagar por las noches, así como en procesión, como para ir por la noche y encontrarse algo así. Pero mirad qué frondoso, ¿eh? Súper bonito. Y además los troncos recubiertos de enredadera. Bueno, ahí hay civilización. Hay una casa. ¡Wow! Es precioso esto. Que también se oyen los coches de fondo. Eso ya no me gusta tanto. Me gusta que se oiga solo el rumor de los árboles, los pajaritos. Vamos a intentar escuchar. A ver si escuchamos si hablan los árboles o no. Bueno, es una cafetería. Ya de paso, bocadillos, sándwiches, empanada, pincho de tortilla. Para los que no estén acostumbrados a la comida española, muy típico la tostada de jamón con tomate, la empanada gallega, huevos con jamón, huevos con bacon y nuestra tortilla española riquísima. También aquí tenemos muchísimos helechos. En Galicia tenemos muchísimos. Y en las fragas del Eume, que sacaré un vídeo próximamente, o ya lo he sacado cuando salga esto, allí hay un montón de especies de helechos. Hay una riqueza impresionante. De hecho, las fragas de Eume es parque natural y es el mayor bosque atlántico de Europa. Galicia es un espectáculo. ¿No lo creéis así? No sé si hay gente en el canal, bueno, de los suscriptores, si hay gente que no conocía Galicia, si os sorprende lo que publico, si hay algo que os llame más la atención. Obviamente vegetación hay en muchos países, ¿no? Pero yo lo que diría que me llama más la atención en Galicia es que tenemos muchísimas cosas, una gran densidad de paisaje, de monumentos, de historia, en una superficie relativamente pequeña, que no sé si pasa en otros países, la verdad. Pero me da esa sensación que tenemos una gran densidad de monumentos, de naturaleza, todo tipo de vegetación. Está súper bonito, además así el camino, fácil de caminar para venir así en familia, con niños, dar un paseo tranquilo.
Ah, ahí está el cartel, que lo vi yo, y la bruja. Ah. Mira, bosque encantado. Y la bruja está ahí. Bueno, en Galicia tenemos el dicho, ¿no? De habelas haylas. Claro que las hay, seguro. No están, no van volando por el aire encima de una escoba, pero seguro, seguro que las hay. Gente con una sensibilidad especial que perciben cosas que quizá muchos no conseguimos percibir. ¿Por qué no? Es súper mágico este lugar. Bueno, aquí vemos otra señal del camino, y aunque el camino se divide, vemos por ahí que también parece muy bonito, pero vamos a seguir la señal. Ya veis que han dejado ahí también piedras. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y fijaros que estamos, nada, muy cerquita del polígono industrial, del polígono del Tambre. Es el principal polígono de Santiago, aunque han abierto otro, pero el de toda la vida es el polígono del Tambre. Y estamos al ladito de un sitio tan feo, porque realmente es un sitio muy feo, con naves y un montón de tráfico y polvo. Y al lado de eso hay esta belleza. Bueno, hemos soltado la perra porque también me da pena si no hay gente. Así ya de paso, que ya ha aparecido en algún vídeo, os la presento a la fiera. Se llama Cookie. Es una fiera. Bueno, me gustaba más la parte anterior del bosque. Más cerradito. Despacito, que esto ahora vamos cuesta abajo. Estamos en pleno agosto. Hoy hace un calor agradable, porque ayer tuvimos el día más caluroso del año. Llegamos a 34 grados más o menos en Santiago, y eso para aquí es mucho ya. Fijaros que seguimos con los helechos.
Bueno, he cortado un rato porque cuando hay cuesta abajo y el suelo es así irregular y con un montón de piedras, me da bastante miedo patinar. Entonces tenía miedo de, si tropiezo me caigo con la cámara, adiós. Miré esta ruta, aparecía en Wikiloc, sabéis que es la página con todos los senderos del mundo. Y ponía de dificultad moderada, lo cual también me sorprendió, ¿no? Realmente no tiene dificultad, lo único que eso es porque ya veis cómo es el suelo, tiene muchas piedras y cuando son así muchas y pequeñas, pues a veces se patina. Y yo que soy un poquillo torpe, pues... Ah, mira, un riachuelo. Galicia, la tierra de los 1000 ríos, creo que se dice, ¿no? Porque tenemos ríos, riachuelos por todas partes. Nos llueve tanto siempre, tantísimo, que claro, tenemos agua por todas partes. Bueno, ahí tenemos el primer manchón del camino. Una repoblación de eucaliptos, que estamos de los eucaliptos hasta las narices. Mira, mira el agua. Está limpita. Ah, mira, va a beber. Mira, libélulas. La magia del bosque, en estado puro. Bueno, el camino inglés va a dar al polígono, o sea que... Mira, hay un puentecito. Mira esas florecillas rojas. Otra señal. Las piedras. También me podéis dejar en comentarios de qué os gustaría que hablara en el canal, si os gustaría que fuera algún pueblo en concreto, que enseñara algún sitio en concreto, pues lo intento. También os quiero recordar que en algunos de los vídeos es especialmente interesante. En todos mis vídeos están activados los subtítulos en 11 idiomas. Porque supongo que hay gente que no entiende el gallego, o a veces que el audio no es bueno y no se oye bien, pues ayuda bastante. Y para todos los países. Está en inglés, en francés, alemán, ruso, ucraniano, italiano, portugués. También el título y la descripción están en todos esos idiomas. Bueno, creo que la primera parte es la más mágica, al menos para mí.
Esto está bonito, pero aquí ya hay menos árboles, se empieza a abrir y ya no me gusta tanto. A mí me gusta que haya árboles y sombra, sobre todo en verano, que hay una gran diferencia de temperatura de estar debajo de un árbol a estar al sol. Y hace vientecillo. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Si vemos que ya no hay mucho bosque o que no es muy interesante, pues lo dejamos ahí. Allá al fondo se ven casas, pero ya estamos en campo más abierto. Y así es Galicia. Ya veis que es subir y bajar. Fijaros, supongo que hacia ahí está el polígono. Siempre recuerdo cuando veía las vueltas ciclistas en los tiempos de... Ay, ¿cómo era? Ahora se me olvidó. El gran ciclista navarro, Indurain. Yo en aquella época veía algo la vuelta ciclista. Y me acuerdo cuando venían a Galicia, que le llamaban el rompepiernas. Porque todo es subir y bajar, constantemente. No somos de grandes montañas, pero de montañitas sí. Aquí lo de la tierra llana prácticamente no lo conocemos. Solo tenemos una zona en Lugo, un poco antes de llegar a Lugo, la zona de Villalba, que es la capital da Terra Cha, capital de la tierra llana. Y después hay otra zona en Xinzo de Limia, súper llano, más llano aún, yo creo, que a Terra Cha. Muy sorprendente, porque las primeras veces que salí yo de Galicia hacia la meseta, ¿no?, que llamamos el resto de España, pues cuando salía a la meseta, ¿no?, hacia la zona de Castilla, Madrid, allí es completamente llano todo, pero completamente llano. Y claro, para la primera vez que sales te sorprende muchísimo. Estar acostumbrada a ver montaña tras montaña tras montaña y subir y bajar, y de repente verlo todo plano, es súper chocante. Y tiene su encanto, ¿eh? Todo tiene su encanto. Porque lo ves que nada te frena la vista. Aquí en cambio siempre hay algo que te la frena. Ahora mismo volvemos a subir. Pero es un reflejo total de cómo es Galicia. Mucho verde, muchos árboles y subir y bajar. Rompepiernas. Después tenemos la zona de montaña, es la frontera con Asturias y Castilla y León. Ahí tenemos las grandes montañas, los Ancares o Courel. En la frontera con Zamora creo recordar que está el pico más alto, que siempre me olvido del nombre. y después en el sur, la frontera con Portugal. En la frontera con Portugal tenemos un parque natural compartido con Portugal, que es Peneda Grés, que tampoco lo conozco aún. Bueno, esto se vuelve a poner interesante.
Y después tenemos valles muy bonitos, como el Valle de Monterrey, Berín. El Valle de Lourenzá, en Lugo. Son valles muy bonitos. Otra cosa que podéis comentar es si os gusta la música de los vídeos, porque a mí me gusta muchísimo la música. Entonces la intento escoger con mucho mimo y que me conecte medianamente bien con el tema del vídeo. Muy bonito esto. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que me gusta a mí, sí. Ahí parece que hay un camino. Fijaros los troncos cubiertos de musgo. Qué bonito, ¿verdad? Y mira esta plantita, qué bonita también. Es que ya parece mágico, ¿no? Así los troncos cubiertos de musgo. Súper chulo. Pues sí, la música está escogida con mucho cuidado para que cuadre bien. En general me gusta la música, me gustaría poner música gallega, pero la lucha constante son los derechos de autor. Si veis que a lo mejor os parece raro que en algún vídeo como el Ar de Lucus pongo solo unos segundos de la música gallega, porque es que si está registrada pues van a saltar. Y es un problema, porque uno de los objetivos del canal pues es algún día poder monetizar. Y si hay derechos de autor no se monetiza. Y ya tengo algunos vídeos así. Fijaros, por ejemplo, el de la Semana Santa de Ferrol, cosa más inocente, ¿no? Las bandas que van con la procesión. ¿Quién se va a imaginar? Pues saltan los derechos de autor. Y es que yo eso no lo voy a solucionar, porque a mí realmente me gusta cómo suenan las bandas y es lo propio que debe sonar con la procesión. Así que ese vídeo ya queda sacrificado. Y con la música gallega pues lo mismo. Y en el Ar de Lucus me gustaba dejar también que sonara los grupos de gaitas, y dejo esa muestra de 5 segundos porque creo que con 5 segundos pues no hay reclamación. Pero la verdad que es un fastidio. Fijaros qué tranquilo está todo. Fijaros qué bosque. Aquí se respira más tranquilidad, más calma. Se oye un ligero rumor del tráfico, pero como más lejano. Fijaros ahí, cuántos troncos. Son bastante delgaditos. No serán muy mayores, pero se ve mágico, sí. No hemos visto ningún duende y ninguna bruja.
¡Wow! Hay un montón de ramas por el suelo cubiertas de musgo. Fijaros allí. Si me pudiera acercar. A ver si puedo. A ver si puede por aquí. Vamos, un poco de aventura. Un poco de magia. A ver si hay algún duende por aquí. En galego dice trasnos. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué chulo! Mirad, pequeños carballos naciendo. Fijaros. No sé por qué esto está así. Me parece súper mágico. Si alguien controla de estas cosas, puede dejar en comentarios por qué están así las ramas. Es como que nacieron y se abrieron así como en paraguas. Seguro que hay alguna explicación científica. O no, porque estamos en el bosque encantado. Bueno, esos no son duendes, son mis hijos. Fijaros cómo está el suelo. Todo repleto de pequeños robles naciendo. Y volvemos al camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí que se oyen ruiditos de las ramas.
Bueno, al final creo que subimos más de lo que bajamos, ¿eh? Lo peor será la vuelta, porque este camino es lineal, no es un sendero circular, así que tendremos que volver por el mismo sitio. Vamos a seguir un poco más, a ver. Después, claro, cuando escoges la música para los vídeos, pues al final lo más seguro es irte al YouTube Studio, a la propia biblioteca de YouTube, y así no te complicas la vida. Pero aún así, claro, la música que para mí cuadra mejor para cosas gallegas son la música celta, folk. Sé que alguna a lo mejor suena más country americano que country de Estados Unidos que gallego, pero división de camino, bifurcación. Bueno, esto es para explorarlo todo, ¿eh? No solo seguir el camino inglés. El camino sigue por aquí, pero habría que saber para dónde van esos caminos. Música folk, música celta, irlandesa, suena más irlandesa quizá, pero bueno, como todos somos países celtas, pues más o menos suena acorde. Pues mira que ahí ya veo una nave, aquí veo una chousa, que es este espacio así cerrado, encuadrado, y ahí ya se ve una nave, lo cual me hace sospechar que igual ya estamos cerca del polígono. Seguiremos un poco más, pero bueno, esto ya nada. Esto ya es una repoblación de eucaliptos, que lo único bueno que tienen es que huele muy bien. Valen para hacer vapores, para los catarros, pero poco más. Para hacer celulosa. Pero bueno, por aquí es por donde vendrían, por donde vienen, sí, ahí está todo el polígono. Ahí ya se ve. Fijaros ahí las naves. Vamos a seguir un poco hasta allí, hasta aquel alto. Fijaros cuántos helechos. Todo el suelo lleno. Aquí ya no hay magia. Aquí no puedo verla. Sí, aquí se acaba la magia. Fijaros todo lo que se ve desde aquí. Y creo que vamos a terminar porque esto ya no... Ya se ve una pared y creo que ya se acaba la magia. Bueno, pues quería probar, como vi esto, como os he dicho, como vi este lugar que era nuevo para mí, cerquita de Santiago, me parece una opción maravillosa para un paseo de
un domingo por la mañana o por la tarde en familia, con niños, con gente mayor, pueden hacerlo perfectamente. Y muy bonito. No quiero acabar el vídeo con eucaliptos. Voy a cortar en la vuelta. Me despido apropiadamente. Bueno, perdón porque no me gustaba a mí terminar el vídeo allá arriba con eucaliptos y así de cualquier manera. Bueno, quiero que me digáis qué os ha parecido esta experiencia. A mí me ha gustado. Quizás más directo, podemos comentar más cosas. Y voy a acabar así grabando esta parte del bosque que ya estamos volviendo, tan mágica, y nos quedamos en silencio a ver si hablan los árboles o pasa algo. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.